Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Dentro de nuestra serie venimos hablando acerca de varios temas. Uno es que iniciamos en que Dios nos permite estar en condiciones personales para que podamos asumir las condiciones de las circunstancias, del entorno, del contexto, del mundo en el que vivimos. Para eso Dios se cruza en nuestro camino, llega, nos alcanza, su mano nos cobija y a partir de ese momento Dios nos renueva, hace de nosotros una nueva creación. Luego Dios fortalece nuestra vida, no solamente nos hace nuevas personas, sino que nos fortalece. En ese proceso también de fortalecimiento vemos que Dios nos reviste. Veíamos 3 revestimientos: la nueva naturaleza en Cristo, veíamos la armadura de Dios, del Padre, y veíamos el poder de lo alto del Espíritu Santo. De esta forma Dios nos transforma y nos empodera. ¿Lo recuerdan? Es la serie que venimos teniendo. Pero no solamente nos deja ahí, sino que manda su lluvia sobre nuestra vida, riega nuestra vida. Y al regar nuestra vida trae esperanza y germina aquello que nosotros habíamos sembrado y que no habíamos visto germinar. Pero no es suficiente con eso. Para que nosotros podamos comprender mejor y profundizar más nuestro contexto, debemos saber que Dios envía su lluvia, pero que tenemos que dar un paso adicional. Mateo capítulo 3, verso 11, dice así: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Padre, te doy las gracias por esta palabra. Señor, que se convierta en vida, que germine dentro de nosotros, que nos envuelva, que crezca, Señor, que nos ensanche, que nos permita profundizar, avanzar, fortalecernos, para que cada día podamos ver tu mano desatando, Señor, las puertas, los cerrojos, las cadenas, rompiéndolas, fortaleciendo nuestros corazones, Señor, floreciendo nuestro camino y perfumando nuestra existencia, Señor. Te doy las gracias en esta hora, Señor. Pido que cada persona que escuche este mensaje hoy pueda estar en este momento concentrado y atento, hambriento y sediento, Señor, de recibir el mensaje puro de tu evangelio. Usa mi vida para que sea un instrumento útil en tu mano, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tenemos 3 puntos en este pasaje. Prestemos especial atención. Es concreto y nos va a dirigir a una vida de poder, a una expresión de poder de nuestra fe. Lo primero entonces es el entendimiento. Debemos entender lo que esto significa. Cuando nosotros hablamos del entendimiento, quiero que noten que este pasaje es un elemento disruptivo. Es una disrupción en la línea base del pecado con un objetivo fundamental y es manifestar la salvación. La forma como Dios está cambiando y transformando. Me explico. Tenemos en el verso 10, nos dice lo siguiente: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Dile que tienes izquierda derecha, hay que producir fruto. ¿Por qué no se produce un fruto? Por vivir en la carne como creyente, por no estar buscando lo de Dios, por no dejarnos fortalecer, por no revestirnos, por no estar viendo la transformación en nuestra vida, porque donde llega Cristo debe haber una transformación, siempre. A veces hay cristianos que tratan de ser normales.
Nosotros no somos normales. Bueno, hay que entender qué es ser normal, o para quién ser normal. Porque una cosa es lo normal de Dios y otra cosa es lo normal del mundo. Si nosotros somos normales para Dios, somos anormales para el mundo. Si somos normales para el mundo, somos anormales para Dios. Entonces, si somos creyentes normales, seamos creyentes normales para Dios, no normales para el mundo. ¿Me van siguiendo? Entonces no se trata de que la gente vea que nosotros somos gente normal. No, no somos gente normal. La gente lo que tiene que ver es gente anormal. Eso no significa que seamos locos. No significa eso. Significa que la gente pueda ver que en nuestra vida Dios obra con poder y con autoridad. Eso es lo que significa esa anormalidad. Es que lo extraordinario en nosotros, esa palabra compuesta, lo ordinario somos nosotros, lo extra es Dios. Si tenemos una vida extraordinaria o sobrenatural, nosotros somos lo natural, Dios es lo sobre. Entonces ahí es donde nosotros comprendemos que cuando se manifiesta en nuestra vida, nosotros vamos a llamar la atención, tenemos que llamar la atención. Así seamos una persona tranquila, reposada, o una persona alborotada y de muchas relaciones, no importa. Lo que importa es que la gente vea y diga, esta persona no es normal. Esta persona tiene algo que a mí me atrae, mire esto. Cuando ustedes observan un hombre como el profeta Daniel, trataron de ubicar algo en Daniel para hacerlo caer. Y se pusieron a desmenuzar minuciosamente su vida y no encontraron nada. No había algo donde dijeran, mire, es que lo investigamos, le hackeamos el correo, no le metimos al celular y también se lo intervenimos, le grabamos las llamadas, le chuzamos la casa. No encontramos nada. Lo único que creo que podemos hacer con Daniel es hacerlo tropezar con algo de su fe. Y ahí fue donde Daniel tenía toda la papaya para darles. ¿Por qué? Porque todo lo que Daniel hacía iba en contra de la tradición del mundo. Entonces cualquier cosa que hiciera era un papayazo para los demás, para el entendimiento de los otros. Y entonces sacaron un decreto. ¿Y qué fue lo que dijeron con ese decreto? Ya sé, hagamos un decreto, digámosle al rey. Los sátrapas cogieron, los que estaban debajo de Daniel, trataron de romper la línea de autoridad y se saltaron y se fueron hasta el rey. Y le dijeron, rey, saque un decreto que todas las personas tienen que adorarlo solamente a usted. Listo, me parece fenomenal, hágale, escríbalo. Y lo publicaron. Y Daniel hacía lo mismo siempre. Daniel abría las ventanas de su cuarto, se postraba frente a su ventana y oraba en dirección a Jerusalén. Y pasaron y lo vieron y dijeron, aquí está. Le tomaron la foto y la mandaron al chat del rey. Y eso le ocasionó solamente meterse en la jaula de los leones, nada más. Pero no encontraron nada. Y aún allí la mano de Dios lo acompañó. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Por qué ocurrían esas cosas con Daniel? Si lo hubieran cogido, no, espera un momentico, miren, le cogimos el computador a Daniel y encontramos una cantidad de archivos con páginas pornográficas. Ya, listo, lo cogimos. Pero no cogieron a Daniel en eso. No cogieron a Daniel con otra mujer. No cogieron a Daniel borracho. No lo cogieron por ahí diciendo vulgaridades. No lo cogieron en eso. No lo cogían. Entonces estamos viendo que ahí es donde el creyente tiene que dar fruto. Y donde no hay fruto, eso hay que cortarlo. Si algo no da fruto, hay que cortarlo. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Esto es de nuevo un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento, al cambio de dirección. Si esto no está produciendo un fruto, cambia esa situación. Hay que poner a producir esa tierra. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Dile que tiene izquierda derecha, ¿estás oyendo? Y luego vemos
en el verso 12, pues me salto el 11, que fue el que leímos, pasamos al 12, y nos dice, tiene el aventador en la mano. El aventador es un tridente muy grande, un trinche muy grande, con el que cogían el producido, ¿sí? Las pilas del trigo recogido, y lo empezaban a levantar para que la paja volara y cayera solamente el grano. Entonces era una manera de ir, un primer tamiz. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era. La era es el espacio de recolección, es el espacio donde se recogen y almacenan los granos, en la finca. Limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Por eso les decía que el versículo, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Este versículo tiene una rotura en estos dos escenarios. Es la marca diferencial. Es el escenario donde tenemos que mirar, porque hay uno que dice, ay, me van a cortar, y el otro, ay, me van a sacar. ¿Por qué estás obrando o por qué piensas desde el temor y no desde la oportunidad? Cuando el pasaje tiene clavada de una manera que rompe definitivamente, ahí está el elemento disruptivo, quiebra bruscamente la línea en la que nosotros creemos que es ser normales, y llega y lo rompe, lo quiebra y enclava una nueva oportunidad. Nos está diciendo a nosotros que debemos estar atentos y echar mano de esa oportunidad. Tengo que decir con mucho orgullo que las oportunidades las pintan calvas. Es decir, que delante tuyo tienes una gran oportunidad. Hijos de Dios, no somos normales. No pretendas ser normal. Tenemos dos elementos en esta historia. De nuevo les estoy compartiendo un cuadro simplemente para facilitar nuestro entendimiento. Hay un bautismo que es el bautismo de Juan en ese verso. ¿Cuál es la manifestación de ese bautismo? Es un bautismo en agua. El objetivo de este bautismo es para arrepentimiento. Yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo que marca claramente es una frontera. Y entonces nosotros tenemos una frontera temporal. Hay una separación entre la forma, el tiempo que vivíamos antes de conocer a Cristo y el tiempo que vamos a empezar a vivir. Hemos empezado a vivir a partir de Cristo. El bautismo siempre es una zona fronteriza. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo que marcó la diferencia diametral y para siempre fue ¿qué? El bautismo nacional, el cruce por el Mar Rojo. Eso fue un bautismo de una nación. Fue una frontera. Ahí se marcó la frontera de la vieja manera de vivir y el proceso de ingreso a la tierra prometida. Hay una frontera en Egipto hacia la promesa. ¿Cuál es el propósito que marca, que recuerda el bautismo? Es la transformación. Que nosotros somos transformados. Ahí es donde está la clave. Ahora, la pregunta es, ¿por qué una persona debe bautizarse? Lo que tiene que responder un creyente para proceder al bautismo en agua es lo siguiente: ¿Cristo entró en mi corazón? Sí. ¿Soy una nueva creación? Sí. Entonces me debo bautizar. Porque el bautismo es un mandato divino. Es hecho por hombres, pero es un mandato divino. Entonces la persona
que ha identificado que Cristo ha llegado a su vida y que es una nueva creación, esto no dice que la persona es perfecta. Dice que la persona es perfectible. Entonces, la persona que está librando sus batallas se puede bautizar. Pues claro. ¿Quién dejó ya de librar sus batallas? ¿Alguien aquí dejó de librar sus batallas? ¿Solo yo? Ok. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que tener un claro entendimiento sobre este asunto. Y que yo tengo que proceder. Nosotros usamos el curso de ADN como una evaluación previa, digamos, no una evaluación en realidad, sino como una capacitación previa simplemente para que comprendamos por qué debemos bautizarnos. Todo creyente que acepta a Cristo como Señor y Salvador debe proceder al bautismo. Eso es lo primero. Entonces, fíjense que lo que invoca el bautismo es esa transformación. Ahora, vemos en el pasaje un segundo bautismo, que es el bautismo de Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero el que viene después de mí, Jesucristo, es más poderoso que yo, ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Entonces, en ese bautismo de Cristo, que Cristo trae a nuestras vidas, nosotros vemos una manifestación. Ya no es una manifestación en agua, es una manifestación en Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuál es el objetivo de este bautizo si ya nosotros estamos bautizados en agua? Pues no es para arrepentimiento, porque nosotros ya nos arrepentimos de nuestra vieja manera de vivir. Las obras que practicábamos que nos conducían a la muerte ya no están en nuestra vida. Pecamos, pero no somos pecadores intencionales, sino pecadores ocasionales. Si yo sigo siendo intencional, yo lo que tengo que hacer es arrepentirme. Punto. Es la oportunidad. Porque quizá hay personas que han vivido cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Y entonces lo que tienen que hacer es un reconocimiento de que son pecadores y que necesitan a Cristo y empezar de nuevo. En este punto, nosotros entonces debemos comprender que el objetivo no es un arrepentimiento, que cuando Cristo viene a nosotros a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego, es para darnos un empoderamiento. Es para que ocurran cosas sobrenaturales en nuestra vida. Y cuando estoy diciendo cosas sobrenaturales en nuestra vida, no estoy hablando de un mago con un cubilete sacando conejos y tirando pashminas de manera eterna. Estoy hablando de un poder que transforma nuestro contexto, de una opción y una posibilidad que no tiene nadie más, sino solamente los hijos de Dios que claman a Él de día y de noche. ¿Cuál es la frontera? Aquí tenemos una frontera espiritual. Y aquí lo que tenemos que ver es que es una separación del trigo y la paja. Por eso hay que entender qué es lo que significa. El Señor está por medio de este bautizo depurando. Es una depuración. Ya hay una transformación en mi vida, pero ahora hay que depurarla. ¿Por qué? Porque el fuego pule, el fuego quema lo que contamina, el fuego quita las impurezas de nuestra vida. Y todos sabemos de qué estoy hablando. El bautismo en agua es una puerta única. Bueno, en agua y en espíritu. ¿A qué me refiero? Que solamente se cruza una vez. No es necesario repetir el bautismo. Yo no tengo que ir, yo otra vez tuve un mal pensamiento, pastor, el otro año no me puedo bautizar. Porque el bautismo no limpia de pecado, ¿sí? Sino que es una manifestación exterior de algo que ha ocurrido en mi interior por la acción del Espíritu Santo. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy firmando el acta cuando me bautizo. ¿De qué fue lo que ocurrió en mi reunión con Cristo? Fui transformado,
Fui empoderado en mi bautismo. Entonces queda el sello y la firma de los intervinientes. Se sella el contrato. Solamente está ahí una vez. No tiene fecha de caducidad, no expira, no se devuelve en el tiempo, funciona para siempre, tiene un impacto eterno. Y entonces nos damos cuenta que el agua limpia y el Espíritu vivifica. Y que a partir de ese momento la vida de la persona ya está firmada, ya está asegurada, y que nosotros comenzamos a tener empezamos a proceder conforme lo que dice la Escritura. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Les decía que el bautismo en agua, ustedes lo encuentran en diferentes fronteras. En el Mar Rojo. Esto es importantísimo. Pasaron de Egipto al desierto. Pero en ese paso, pusieron el hacha a la raíz. Y de los que salieron de Egipto, no llegaron sino 2 personas: Josué y Caleb. El resto de gente nació en el desierto. No habían sido bautizados. Y para que pudieran entrar a la tierra prometida, de la frontera que existía entre el desierto y la tierra prometida, fueron bautizados ¿en dónde? En el Jordán. Y cuando avanzó, cursaron los siglos y la historia, y llegó la nación y estaban preparados para la venida del Mesías, empezó Juan a decir: señoras y señores, tenemos que bautizarnos. Acá hay una frontera entre la vieja manera de vivir y la nueva manera de vivir, porque después de mí viene alguien a quien yo no soy digno ni siquiera de quitarle los zapatos. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Mientras tanto, arrepiéntanse. Cuando tenía que tirar un mensaje, lo tiraba tal cual él era. Eso me gusta mucho a mí del ejercicio ministerial, del cristianismo, de la fe cristiana, y es que Dios nos usa a nosotros como nosotros somos. No tenemos que impostar nuestra voz, no tenemos que posar de cosas que no somos, sino que Dios nos usa como somos. Dile que tienes a izquierda, derecha: Dios te usa como eres. Ahora, Juan entonces aparece y traía un mensaje. La gente estaba preocupada por el mensaje de Juan, porque decían: oiga, este tiene que ser el Mesías. Habían pasado 400 años de silencio. Los 400 años de silencio es la hojita que nosotros tenemos en blanco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay 200 años en cada una de esas páginas. Pero lo que ocurre es que no había gente que se levantara, no había revelación que Dios estuviera manifestando. Ellos seguían con el mismo texto, pero no había pasado nada en esos 400 años. Y de repente se levanta la voz de uno que clama en el desierto. Aparece Juan con su mensaje poderoso, y el tipo no traía nada con qué maquillarlo. Y él comienza a hablar y la gente decía: tiene que ser Juan. Y se acercaban y le decían: ¿yo qué tengo que hacer? Y el otro: ¿y yo qué? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Y a todos les decía lo mismo: arrepiéntanse, camada de víboras. El reino de los cielos se ha acercado. Quiero que pienses esto. El mensaje del Evangelio empieza con arrepentimiento, con Juan y Jesús, y se cierra con arrepentimiento. Jesús al final, por allá en el verso capítulo 20, 21 de Apocalipsis, dice: arrepiéntete, he aquí yo vengo pronto. Entonces siempre vamos a tener presente una confrontación. Siempre vamos a estar nosotros confrontando nuestra vida. Esta confrontación no es una confrontación para buscar culpables, ni para poner a la gente en categorías moralistas, ni nada por el estilo. Es para que nosotros entendamos que no debe haber algo en nuestra vida que interrumpa nuestra relación con Dios, ni que nos deje de hacer crecer, ni que nos impida crecer hasta donde nosotros tenemos que crecer como personas, como creyentes, como en los diferentes roles que desempeñamos, sino que siempre estemos en un proceso de ensanchamiento, de fortalecimiento y de avance. Y entonces aparece Juan, y lo que él está diciendo, sin ninguna suavidad ni voz de terciopelo, diciéndoles: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego, punto.
Y luego menciona a Jesús, pero esa mención es un paréntesis, para decir en el verso 12 que este que iba a bautizar en el Espíritu Santo de fuego también trae el aventador en la mano y limpiará su era. Su era es su finca, su hacienda. El aventador era un trinche muy grande en el cual se cogía lo que se había recogido y se tiraba a otro lugar para que el viento separara la paja del grano. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. Aquí es donde está esa rotura o rompimiento brusco, esa disrupción a la que me refería hace un momento, como una oportunidad. Tengo que decir algo con mucho orgullo. Se dice popularmente que las oportunidades las pintan calvas. Eso significa que ustedes tienen una gran oportunidad delante suyo. Me refiero al texto. Ese rompimiento es algo sencillo. Dios tiene una línea base, se llama. En la línea base, nosotros muchas veces metemos la tijera, pero Dios tiene un plan. Y lo que Dios hace es que toma en donde el hombre ha pecado y vuelve a unir y vuelve a decir. Por eso en la línea base del pecado Dios aparece y corta y dice: un momento, ustedes lo que necesitan en esa línea es de mí. Tú estás aquí por eso. Estás aquí porque tú necesitas a Dios en tu vida. Tú no estás aquí por nada más. No estás aquí porque alguien te invitó, tú estás aquí porque Dios te está buscando. Estás aquí porque Dios te ama. Por eso estás en este lugar, ¿sí? Algo vas a recibir hoy, algo va a ser sembrado hoy en tu vida, que va a producir un fruto y que no te va a dejar tranquilo hasta que esa palabra cumpla, esa promesa se cumpla. Y cuando ese propósito se cumpla, tú vas a ver que Dios es un Dios grande. Y te vas a dar cuenta de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Pero para eso tenemos que tener, repito, un entendimiento, que es el capítulo en donde estamos. Y en ese entendimiento vemos dos bautismos. El primer bautismo es el bautismo de Juan. Hay una manifestación. Ese bautismo se manifiesta en agua y tiene un objetivo. El objetivo es para arrepentimiento. Juan nos estaba diciendo: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. El bautismo siempre representa una frontera. En el caso del bautismo de Juan, es una frontera temporal, ¿sí? Es una frontera que rompe, que marca el tiempo. Hay una separación del mundo, de la manera como yo estaba viviendo, la vida que estaba teniendo anteriormente, en esa época, en esa temporada. Entonces, ustedes se encuentran, digamos que en esa línea, 3 ejercicios de bautismo. Pero es un solo bautismo, pero hay 3 ejercicios distintos. Cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto y va para el desierto, la transición del desierto, tiene que pasar por un bautismo. Es el bautismo del mar muerto. Tienen que cruzar por esas aguas. Dios hace un gran milagro, separa las aguas, ellos lo cruzan, pero simboliza para la nación un tiempo nuevo. Hay una frontera, ahí se marca el antes y el después. El mar rojo, el bautismo es la frontera. Luego ese pueblo quizá no alcanzó a escuchar el eco de lo que vendría en el futuro con Juan, el hacha. Él tomó el hacha y en el desierto también estaba puesta el hacha a la raíz de los árboles. Y de todas las personas que salieron de Egipto, solamente 2 cruzaron a la tierra prometida. El resto se murieron en el desierto. Josué y Caleb fueron los únicos que cruzaron. Entonces se levantó una generación nueva, joven, que tenía que asumir el reto de entrar a la tierra prometida y de poseer lo que Dios les estaba entregando. Pero para llegar allá tenían que cruzar otra frontera. Y viene otro bautizo. Una nación distinta, nueva, una nueva generación. Y ellos cruzan el río Jordán como un símbolo del bautismo de la nación completa. Pasan los siglos, pasa la historia,
Los 400 años de silencio y de repente se levanta un hombre rústico, la voz de uno que clama en el desierto y dice: señores, se acabó un tiempo y se abre uno nuevo. Eso es lo que estaba anunciando Juan. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero vendrá después de mí uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahí va a venir el tiempo nuevo. Eso marcará la historia de ustedes. Y entonces vemos que esa frontera nos conduce a un propósito, que es la transformación. Eso es lo que marca el bautismo. Cuando yo estoy hablando de bautismo y las personas me preguntan: pastor, ¿yo me tengo que bautizar o no? Algunas personas dicen: es que yo vengo de la iglesia católica, digamos, me confieso como cristiano de toda la vida porque vengo de la iglesia católica, y entonces yo me bauticé, a mí me bautizaron en la iglesia católica. Entonces, ¿ese bautizo vale o no vale? Entonces, yo lo que le tengo que decir es lo siguiente. Primero, bíblicamente el bautismo es una decisión personal en libertad de una persona que tiene pleno uso de conciencia. Es lo primero. Entonces, por eso nosotros no bautizamos niños, sino que bautizamos personas que son conocedores y entendidos de lo que es el bien y el mal, y sobre todo lo han vivido y saben cuáles son sus consecuencias y están dispuestos a no vivirlas más. Entonces ahí la persona tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuáles son las preguntas que una persona que se acerca a Cristo tiene que hacerse para ver si tiene que bautizarse o no? Dos fundamentalmente. La primera es: ¿he aceptado a Cristo como Señor y Salvador de mi vida? Si la respuesta es sí, procede la segunda: ¿me he arrepentido de todos mis pecados? Si la respuesta es sí, lo que sigue es el bautizo. Es la decisión con la cual yo firmo el acta de mi reunión con el Señor. Es eso. Entonces yo tengo que proceder al bautismo porque además es algo instituido por Dios y es un acto de obediencia en ese sentido. Ahora, ¿por qué? Porque el bautismo marca una frontera. ¿Quién eras y quién eres? Antes de conocer a Cristo y ahora que conoces a Cristo. Pero no es todo. Vemos un segundo bautismo que nos habla Juan cuando se manifestara Cristo. Y entonces tenemos el bautismo de Cristo, que se manifiesta en el Espíritu Santo y con fuego. Cuando hablamos de este bautismo en Espíritu Santo y fuego, el objetivo es el empoderamiento. Ya la persona se ha arrepentido, no tiene que volver a arrepentirse. Tenemos que comprender que estamos hablando del arrepentimiento de aquellas cosas que me esclavizaban y que me conducían a la muerte. Ya no soy un pecador intencional, sino que soy un pecador ocasional. Si después de haber tenido ese encuentro sigo siendo un pecador intencional, lo que necesito es realmente tener un encuentro vivo y real con Cristo. Eso puede ocurrir. Lo importante es que procedas a eso. Y entonces cuando yo estoy en esta situación, yo no me quedo solamente con eso. No se trata de vivir una fe cristiana en donde la persona no dice vulgaridades, o donde la persona llega temprano a la casa, o donde la persona ha cambiado y ahora sí trabaja de una manera más diligente, etcétera, y se comporta y tiene buenas maneras ahora. Porque eso es la parte humana, eso es lo que nos corresponde a nosotros, hacerlo. ¿Sí? ¿Libramos batallas en esos ejercicios? Sí. ¿Tenemos la intención de tratar mal nuestra vida? No. El Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Pero hay algo donde nuestras fuerzas, repito, no alcanzan, donde nuestro empeño y nuestra fortaleza no da. Y es donde el Señor dice: ven acá, tú lo que necesitas es de mí. Porque no se trata de ti, se trata de mí. Está bien que pongas de tu parte, está bien que te esfuerces, está bien que madrugues, está bien que seas una persona esforzada, está bien, todo eso está bien, pero necesitas de mí. Entonces el Señor viene y nos da su Espíritu Santo y su fuego. Nos empodera. Y entonces vemos acá que hay una frontera espiritual. Ya no es una frontera necesariamente temporal, sino espiritual, aunque también tiene que ver con los tiempos que vivimos, en donde hay una separación del trigo y de la paja. Y cuando vemos la separación del trigo y de la paja, lo que ocurre es que en esa relación con Dios comienza a quemarse aquellas cosas que son paja en nuestra vida, que nos sirven. Y comenzamos a darnos cuenta que necesitamos el fuego, porque el fuego tiene dos funciones. El fuego purifica y el fuego consume. Entonces tiene que ser purificada la plata y el oro, y tiene que ser quemada la basura, la paja, la hojarasca.
¿Estás entendiendo? Mejor, ¿me estoy haciendo entender? ¿Alguien tiene aquí algo que deba ser quemado? Solo yo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 100, 200. Bueno, ya nos estamos entendiendo. Entonces el propósito es la depuración. ¿Saben por qué? Porque cuando dice que nos bautizará con Espíritu Santo y fuego, está diciendo que va a proceder a limpiar su era, su terreno, lo suyo, lo que le pertenece. El Señor no va a dejar que nosotros sigamos viviendo con nuestros guardados y con nuestras groserías y nuestras porquerías, atesorándolas o dejándolas debajo del tapete o escondiditas dentro de un cajón en donde nadie mete la mano, sino que el Señor es donde nos dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz y que no haya de manifestarse. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando avergonzarte de ninguna manera, está buscando transformarte. Entonces es mejor que nosotros pongamos de nuestra parte. Y en ese sentido nos damos cuenta que el bautismo es una puerta única. Es una puerta que se cruza una sola vez, no es necesario repetirlo. Imagínense que el ladrón que se encuentra al lado de la cruz de Cristo, uno de los dos ladrones, lo que le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: viejo, esa platica se perdió, ya no tenemos tiempo para bautizarlo, hasta luego. Me hubiera dicho antes y algo habíamos hecho. Pero el Señor lo que le dice es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces el bautismo no trae salvación. Lo hacemos porque somos salvos. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo claro esto, estoy dando los pasos que fortalecen mi caminar. Estoy viendo que estoy en el proceso que Dios quiere que yo esté para que mi vida de honra y de gloria, para poder ser un testimonio, un testigo vivo de que Dios vive y reina en mi vida y que obra en los hombres. El bautismo entonces no tiene una fecha de caducidad. Esto es importantísimo que lo tengamos claro, porque el evangelio es integral. Ahí vemos el agua y el espíritu, ahí vemos la manifestación de la limpieza y la vivificación que Dios tiene para nuestra vida. Y necesitamos ver la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nosotros servimos a un Dios extraordinario, un Dios sobrenatural. Nosotros ponemos lo ordinario, Dios pone lo extra, y así vivimos vidas extraordinarias. Nosotros ponemos lo natural, Dios pone lo súper. Dios es extra, Dios es súper. Entonces así vivimos vidas súper o sobrenaturales. ¿Sí? Ahí es donde nosotros comenzamos a ver que la vida no es normal. Lastimosamente hay muchas personas que quieren aparecer como cristianos normales. No pretendan ser personas normales. Ahora, entendamos el concepto de normal. Si es normal para Dios o es normal para el mundo. Porque si quieres ser normal para Dios, te vas a constituir en anormal para el mundo. Si eres normal para el mundo, vas a ser anormal para Dios. ¿Qué tipo de normalidad es la que estás buscando? Ahí hay que empezar a separar términos. Bien. El bautismo marca tu historia. Y marca los dos momentos de tu historia, dos realidades transformadoras. Lo que eras antes de Cristo por causa del pecado y lo que procedió después de entregarle, y lo que es vivir en tus fuerzas o vivir en el poder del Espíritu. Y esa es otra realidad de nuestra fe. Muchos tienen problemas o dificultades acerca del ejercicio de la manifestación del Espíritu Santo. Y eso se ha dado lastimosamente algunas veces por ignorancia, desconocimiento temporal, por mala interpretación, etcétera, por muchos motivos. Pero el asunto es que hay una promesa, que es el segundo capítulo. Esa promesa que Jesús nos hace es una promesa que el Padre le encomió a Jesús que nos transmitiera a nosotros. Y por eso la promesa en Hechos 1, 4 al 8 nos dice: estamos en la primera hora de la iglesia, está en el amanecer. Este era el último comité de Jesús con sus discípulos antes de abrir las puertas y que empezara a funcionar la iglesia como tal, como la conocemos hoy en día. Y dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre,
de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban con él reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Quiero que ustedes piensen en esto. Jesús está aterrizándoles, está abriendo el cielo y trayendo la más grande revelación delante de ellos. Les está diciendo que el mismo poder que lo había levantado a él de entre los muertos era el poder que les iba a otorgar, que aguardaran por eso. Y de repente levantaron la mano y dijeron: óyeme, ¿tú qué opinas de la reunión de los 3 expresidentes en el Hotel Ópera esta semana? Le preguntaron por una cosa que no tenía nada que ver con lo que Jesús les estaba transmitiendo. Otra vez metiendo la tijera en la línea base de Dios. Y entonces el Señor, en su paciencia, como nos ama, cogió las 2 punticas que habíamos cortado y empezó a hacer el nudito, y mientras hacía el nudo les iba diciendo lo siguiente: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Como quien dice: ¿eso a ustedes qué les importa? Y volvió a conectar y les dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No va a haber un límite para testificar de Cristo. Hijos de Dios, no podemos ser testigos de Cristo sin el Espíritu Santo de Dios. No hay cristianismo sin cruz. No lo hay. Tenemos que comprender esto en nuestras vidas. No se trata de que seamos buenas personas. Se trata de que seamos personas transformadas y transformadoras. De eso se trata. Ahora, eso me lleva al tercer y último capítulo: la vivencia. ¿Cómo experimentar ese poder? ¿Cómo vivir esa promesa del Padre que Jesús le transmitió a sus discípulos, que días después se vería cumplida, y a partir de ahí para todos los que creemos en su nombre? Creo que la discusión no está en los hechos históricos sobre los cuales se han manifestado y que han sido tan mal interpretados, hasta el punto en donde conoce uno de historias en donde la gente llega a una iglesia y le dice: ¿tú tienes el Espíritu Santo? No, repite después de mí. Y entonces comienzan a decirle, a enseñarles cómo hablar en lenguas. O que es con la imposición del líder de la obra con la que se recibe el Espíritu Santo. Esos son elementos de los cuales voy a hablar en el próximo ayuno. Me encantaría que vinieran. Les conviene. Si ustedes quieren saber entonces ¿cómo es que podemos empezar a vivir en el Espíritu Santo? Vengan al ayuno. Mientras tanto, les tengo que decir que cuando enfrentamos en nuestra vida la hora de la prueba, la hora de la crisis, el día bueno, ese día, cualquiera de esos, se tiene que manifestar ese poder y ese fuego. ¿Cómo? ¿Cómo vamos nosotros a vivir eso? Repito que el entendimiento, más allá de una concepción filosófica o histórica o teológica, está de manera clara y simple entendida en lo que significa la palabra bautismo. Bautismo significa sumergir, literalmente. Digan: sumergir. Cuando yo estoy pasando por las aguas del bautismo de Juan, me está sumergiendo. Entro por la funeraria, porque se murió el viejo Camilo y se levantó el nuevo Camilo. Entonces estoy saliendo del agua por la unidad de neonatos de la clínica. Cuando en la Biblia me dice del bautismo del Espíritu Santo y fuego, es que Cristo me sumerge en su Espíritu y en su fuego. ¿Cuántas veces tengo que ser bautizado? Una. Yo no tengo que volver a bautizarme en agua y no tengo que volver a ser bautizado en el Espíritu. Lo que necesito es cruzar esas aguas una vez, cruzar ese fuego
una vez. Después de que yo he cruzado ese fuego, yo tengo una responsabilidad. Y mi responsabilidad es: sean llenos del Espíritu Santo. No tengo que volver a ir a esa experiencia. Ese es el evento. Pero después de un evento, el evento no va a ser nada, escúchenme, si tú no entras en un proceso y nos das pasos para ir avanzando poco a poco en ese proceso. Eso va a quedar en tu historia como un mero evento. Y Dios no vino aquí para hablarnos de un evento que no produzca un fruto y un resultado, ni un proceso, y conectar toda nuestra vida. Entonces, a partir de ese momento tiene que comenzar a ocurrir algo en nosotros. Lo que decía Juan era: yo los voy a sumergir a ustedes en agua para arrepentimiento, para hacer notarle al mundo que ustedes eran y que ahora son. Pero viene después de mí uno que los va a sumergir en el Espíritu Santo y en el fuego, para que ustedes sepan lo que es no tener poder y sepan lo que es ver manifestado el poder sobrenatural de Dios, del Creador, en sus vidas, en sus crisis, en sus necesidades, en sus dilemas, en sus días buenos y en sus días malos. Estuvimos un festivo de estos que han pasado en un sitio bellísimo, espectacular el sitio. En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, hay una población que se llama Minca. Allá hay varios ríos que bajan de los deshielos de la sierra. Y entonces hay uno específicamente que se llama Pozo Azul. Seguramente algunos lo han conocido. Esa foto es en Pozo Azul. Y entonces uno llega muy emocionado con el paisaje y con un clima templado tirando a calorcito, y de repente mete uno el pie en el agua y entonces uno se acuerda que dejó algo allá al otro lado, porque el agua no es fría, es helada. Uno voltea a mirar dónde es la nevera donde están botando el agua, río arriba. Y entonces yo tenía este sermón en la cabeza. Yo dije, tengo que hacerlo. Y me metí hasta los tobillos. Eso es un cascajo ahí en el río. Entonces uno se mete con mucha prudencia, y de repente uno dice, mejor, eso está muy frío. Pero cuando uno se sale y vuelve a meterse, ya el agua no se siente así de fría. Es distinta. Y entonces uno se va hasta las rodillas. Y cuando le llega el agua, el frío a las rodillas, uno se devuelve y sale otra vez. Pero dice, no, yo tengo que poder, o si no, ¿de qué voy a predicar? Y entonces, y se mete uno hasta la cintura. Cuando me llegó el agua al ombligo, yo ya no podía respirar. Me faltaba el aire, del frío. Eso que siente usted que le sube aquí por el lado de la espalda, el frío tan horrible. Entonces dije, me devuelvo. Y después me volví a meter. Y dije, no puede ser. Cuando yo estaba en este ejercicio, un joven, habíamos puros extranjeros, estábamos ahí en ese espacio. ¿Por qué se ríen? Yo era extranjero para ellos, ¿no? Éramos puros extranjeros. Entonces, se subió a un árbol y como a una altura de unos 10 metros, se tiró y cayó. Y dije, espera un momentico porque aquí me acaban de retar. Yo no me quedo con esta. Voy a hacer lo mismo. Me refiero a sumergirme, no a tirarme. Si él se sumerge, yo me sumerjo. Y me metí de cabeza. Pensé que no iba a poder salir, pero salí. Y ya me quedé un rato ahí. Mi esposa se sintió tan orgullosa de mí que me tomó una foto, pero no se las voy a mostrar. Esa experiencia me hizo recordar un pasaje de la Escritura. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, vemos una historia. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Vi que las aguas
fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado, solo sumergiéndose. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Espero que entendamos el mensaje. No sé por qué nosotros siempre queremos ir por etapas cuando tenemos que asumir ciertas cosas, hasta el tobillo, hasta la rodilla, hasta la cintura, todo. Pero eso tiene otros momentos, porque llega un momento en que debo tomar la decisión de sumergirme. Y esto es tan importante, porque cuando tú llegas a Cristo empiezas a dar pasos, pero no es suficiente con los tobillos, porque el que se queda con el agua hasta los tobillos, en realidad se va a quedar con el agua hasta el cuello, con el pantano hasta el cuello. Y entonces tenemos que ir avanzando. Vemos el proceso. Primero hay un evento, y ese evento debe desprender que nosotros empecemos a tomar pasos para ir avanzando. Los tobillos, las rodillas, la cintura, sumergidos. Hay personas que se avientan desde lo alto y se van hasta lo más profundo, pero otras no. Y entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta que el sumergirse trae unas consecuencias a nuestra vida. Ahí están descritas. Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y quiero que te des cuenta que no le pidió que se quedara dentro del río, sino que fuera por una provisión al río y saliera, que fuera por esa experiencia al río y que saliera. No tenían que salirle branquias al lado y lado, agallas detrás de las orejas, para poder vivir siempre sumergido en el río, porque vamos a sumergirnos para poder salir y vivir. Es como cuando Jesús dijo: yo soy la puerta, el que entre y salga por esta puerta hallará pastos. Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Él empezó a ver de manera distinta, aunque ya había estado ahí. Y le llamó la atención que salió y estaba viendo de manera distinta el ejercicio de lo presente. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Ni el mar muerto puede con esas aguas. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Todo lo amargo va a ser transformado. Y todo lo que se mueva en esas aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadí hasta en Eglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que la riega sale del templo. Los frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Dile a que tienes izquierda, derecha: sumérgete, por favor. Esta pared la levantamos nosotros. Es la pared que da hacia el oriente y es la fachada del templo. Haciéndole un mantenimiento, la persona que estaba allí vio que había un imperfecto en la pared y con un pequeño martillo le dio un golpecito. Cuando le dio un golpe, la pared se reventó y comenzó a salir agua. Duró como 20 minutos saliendo agua de esa pared. Fue una cosa impresionante. Y a mí el Señor me recordó esa palabra porque era la puerta del lado oriental, la fachada del templo del lado derecho. Mirándolo desde afuera es el lado derecho. Empezó a brotar y brotaba y brotaba agua, y nos tocó
dejar y romper en varios puntos a ver de dónde venía el agua. No supimos. A mí realmente no me importa de dónde venía el agua. Ahí no pasa ninguna tubería. Quizás se recogió en medio de lluvias o qué sé yo. No me importa. Lo que me importa es cuando ocurren las cosas, cuando Dios nos está hablando algo, tenemos que estar con las antenas puestas. No tenemos que darle una explicación porque habrá muchas cosas. Ahí pueden haber milagros que tienen explicación. Lo importante no es si tiene o no tiene explicación. Lo importante es el momento en el que ocurrió. ¿Qué quiero decir con esto? Estás en un lugar, me refiero a tu vida, estás en un momento, estás en una oportunidad. No la dejes pasar. No te quedes a nivel de tus tobillos, ni a nivel de tus rodillas, ni de tu cintura. Es hora de sumergirse. Estás en un punto, en una frontera, y tienes que tomar una decisión. Te tienes que levantar en el nombre de Jesucristo a vivir una vida distinta. Tiene que haber un antes y un después de hoy para ti, para tu hogar, para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu universidad, para tus problemas, para tus crisis, para tus dudas. Hoy tiene que haber algo para eso. Y eso no va a venir de otras personas, va a venir de Dios, pero tú ten la disposición, y te lo voy a decir por qué. Porque lo que vemos en este ejercicio es que lo salado y amargo en ese río se vuelve dulce, que lo que se ha muerto, que vale la pena que reviva, en ese río revive. Todo lo que se siembre en ese río va a dar un fruto. Todo lo que falte va a ser suplido en ese río. Todo lo que se sumerja sanará. Y hay hogares, hay recuerdos, hay personas que deben ser sanadas, que deben ser restauradas, pero se resisten. Hijos de Dios, es el río del Espíritu, es el río de Dios, que nace del templo de Dios mismo. Y los ríos vienen porque han habido lluvias. Por eso nuestra vida ha sido regada, y el río nos marca el camino en donde debemos sumergirnos. ¿Entiendes lo que esto significa? La lluvia nos trajo esperanza al ver germinar la semilla sembrada. Eso predicamos hace 8 días. Me sorprendió que en medio de una temporada seca tuve la oportunidad de viajar para hacer un taller y una charla de liderazgo a Panamá, y fui el lunes y regresé el martes. Regresando, recuerdo que estaba recordando el sermón del domingo. Yo le decía: Señor, este día tan radiante, y yo a predicar de la lluvia, y al final del servicio decía que nos preparáramos para los eventos torrenciales que venían. Bueno, ese evento ocurrió en el avión, entrando a Barranquilla. Y le dije: Señor, yo no pensé que esto iba a ser tan literal. Pero llegué, y el otro día ya normal. La tierra fue regada. En mi vida y en lo que me han compartido muchas personas, empezó a germinar la tierra. Pero además, los ríos se forman por las lluvias, y el río comienza a marcar el camino. La lluvia nos trae la esperanza de la semilla germinada. Ser sumergidos nos trae vida, nos trae sanidad, nos trae restauración, nos trae transformación. Allí es donde se puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Allí ocurre lo que no va a ocurrir en manos de los hombres. Allí será transformada nuestra vida. Y hay muchas personas esperando que otro haga algo por ellos, y no se han dado cuenta que la respuesta, la solución, la sanidad, el poder está delante de ellos, pero no lo viven porque no se han metido sino hasta los tobillos. Su relación con Dios es grande pero poco profunda, y tienen que avanzar. Es tiempo de ir hasta la rodilla. Si estás a las rodillas, es tiempo de ir a la cintura. Si estás en la cintura, es tiempo de ir a sumergirte. Pero por favor, que te tires del palo más alto o que vayas caminando de a poquitos, sumérgete, porque eso va a marcar la diferencia, y nadie lo va a poder vivir por ti. Nadie. Si te metes, Dios endulzará, dará vida, fructificará, prosperará,
y sanará. Eso va a pasar. Existió un hombre, ministro de defensa de una poderosa nación antigua. Él tenía una enfermedad. Era Siria. Pero él era el ministro de la defensa y estaba enfermo. Su poder no servía para nada, sus recursos ni sus influencias habían funcionado. Una mujer que trabajaba con él se le acercó, quizá estaba entrando a su oficina, y cuando le fue a poner un vaso con agua, lo vio afligido y le dijo: ministro, ¿usted por qué no va de la nación donde yo vengo? Hay un hombre muy reconocido, es un hombre de Dios, visítelo. Ese hombre le va a ayudar a usted. Y él dijo: bueno, probemos. Mandó a que le arreglaran el avión, voló hasta allá, bajaron la limusina y llegaron al frente de la casa del viejo Eliseo. Eliseo ni se inmutó, no vio la limusina y dijo: wow, pongámonos de pie, ¿quién vendrá ahí? Era un hombre, una persona como cualquiera de nosotros. Él se baja y le dice: necesito hablar con usted, me pasa esto, ¿qué hago? Él le dijo: vaya, métase al río 7 veces. Viejo ridículo, como si yo en mi casa no tuviera ríos espectaculares para venir a meterme en este charco acá. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿No sabe, usted no sabe quién soy yo? Y se subió a la limusina y tiró la puerta. Y alguien sensato que venía al lado, es bueno que tengamos amistades sensatas, le dijo: oiga, ministro, nosotros nos pegamos semejante viaje y estamos acá, ¿por qué no prueba? Ah, ¿será? Pruebe. Listo. Se quitó su uniforme militar, se quitó las botas, se demoró porque esas son botas que van hasta acá y tienen muchos, pero se las quitó, se quitó las medias, se quitó sus pantalones, se quedó en boxer, se quitó la camiseta, y él se iba a meter hasta los tobillos y miraba y le decía el tipo: hágale, hágale. Se metió. Usted cuente, ¿cuántas llevo? ¡Ah! Y cuando se miró, el río estaba como el Magdalena ayer, contaminado, y él estaba limpio. No lo podía creer. Tenía que despojarse de su soberbia, de su orgullo, de sus pretensiones, y probar lo que es meterse en el río. El 7 en la Biblia es un número de una potencia indeterminada. Es nuestro N. Cuando decimos a la N potencia, bíblicamente es a la 7 potencia. ¿Esto qué significa? Que a veces, aunque el bautismo es una sola vez, nosotros necesitamos ir a sumergirnos en el río para ser llenos. Y que quizá a la primera no veamos muchos resultados, a la segunda tampoco, pero en el ejercicio de sumergirnos vamos a ser sanados, levantados, restaurados, fortalecidos y guiados por Dios. Por favor, vayan y sumérjanse, porque allá es donde van a encontrar todo lo que ustedes están buscando en sus vidas, y que nadie más que el Señor se los va a dar a ustedes. Quiero pedirles que se pongan de pie. Cierra tus ojos y levanta tus manos si quieres y ora allí. Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor. Estamos atentos a lo que tú puedes hacer en nuestra vida, Señor. Lo creemos. Yo lo creo. Lo creo para mí, Señor. Lo creo para mis hermanos. Lo creo para los que buscan tu presencia y tu nombre.
Lo creo para los que han sido sumergidos o van a ser sumergidos, Señor. Lo creo para los que se van a levantar y van a ir a las orillas del río, Señor, y van a ver sus vidas transformadas. Pero que no se quedará en una experiencia de un evento, sino que entrarán en la búsqueda permanente de tu nombre y de tu poder. Y que los usarás y que brillarás en sus vidas, Señor. Y que serán transformados, empezando sus propios corazones, que pasarán por el fuego y por el agua, pero no se quemarán, ni se anegarán sus vidas, Señor. Sino que tu vara y tu cayado les infundirán aliento, Señor, y serán levantados, y serán sostenidos, y serán fortalecidos, Señor, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu, guiados por tu palabra, Señor, revestidos con el poder de lo alto, con la armadura, con tu nombre, con la nueva creación, Señor. Y verán tu gloria, que los prevalecerá, Señor. Los alcanzará, y cuando los vean, sabrán que hay un Dios en los cielos que obra en favor de los que te buscan, y que tú acamparás alrededor de ellos y los defenderás, Señor, y que nada los va a detener, Señor, sino que será tu brazo el que los edifique, el que los guíe, el que los sostenga, el que los conforte, Señor, y les muestre el camino. Que oirán a sus espaldas una voz que les diga: este es el camino, síguelo. Que oirán en sus voces, y cuando se acuesten, Señor, la voz tuya, que les dirá: yo soy tu Dios que te sostiene. No temas, que yo estoy contigo. Te llevaré y te traeré de vuelta a este lugar. Y verán los cielos abiertos sobre sus vidas, Señor. Y verán las puertas cerrarse y puertas abrirse, Señor. Y serán purificados, porque ya fueron transformados, Señor. Pero serán tocados por el fuego. Y lo que sea desechable será consumido, Señor. Y lo que sea valioso será brillado por el fuego, purificado, Señor, acrisolado. Y les mostrarás tu poder, pero eso lo ganarán, Señor, allí en su lugar, de rodillas, en tu presencia, Señor. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.